Hablar de lo que no se habla puede cambiar el mundo. Piensen en la primera vez que hablaron de sexualidad. La primera vez que aprendieron a entender su cuerpo. La primera vez que supieron reconocer qué les gustaba y qué no. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué hablaron y de qué no hablaron? Porque es que vivir nuestra sexualidad se aprende con nosotros mismos y con otras personas. Conocer, entender y cuidar nuestro cuerpo se aprende. Y así como se aprende, se enseña. Y se enseña hablando, pero también callando. Hay barreras invisibles que no nos permiten hablar. Sobre sexualidad, sobre sexo, sobre menstruación, sobre el cuerpo, sobre derechos. Que nos censuran y que nos silencian y que nos amenazan con pecado y con perversión y con vergüenza y con culpa. No hablar tiene un costo muy alto. En el pueblo de Barú, al sur de Cartagena, en la isla de Barú, en Colombia, fui profesora durante 2 años. Este lugar es un lugar abrazado por manglares, pero un lugar que no tiene acueducto ni agua potable, y la única institución que hay es el colegio. Ahí era profesora de inglés y de sociales y noté que mis estudiantes, muchas, faltaban al colegio cuando tenían la menstruación y que decían que no podían hacer muchas cosas o ir a ciertos lugares cuando tenían la menstruación. Pasa que en Colombia, 1 de cada 4 niñas en comunidades vulnerables no va al colegio cuando está menstruando. Eso es casi 3 meses al año que faltan al colegio. Y eso tiene que ver con que el 45% de las mujeres han manifestado que no conocen lo básico sobre su ciclo menstrual, que les pasa todos los meses. De eso no se habla. Mi segunda semana como profesora, me tocó ir a la casa de una estudiante a entregarle unos talleres porque acababa de parir. Ella tenía 15 años. En su casa había otras 2 mujeres, menores de 18 años y 5 hijos. Una de ellas aprovechó mi visita para preguntarme sobre la tarea de su hijo. Ella no sabía leer. No había terminado el colegio. En Colombia aún el 17.4% de los embarazos son de mujeres menores de 19 años. Y 2 de cada 5 embarazos no son deseados. De eso no se habla. Una de mis estudiantes más juiciosas de tercero, una clase no se quería sentar. Y no se quería sentar porque le dolía. Y le dolía porque la noche anterior había sido violada. El 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Y de eso aún no se habla. Eso es la educación sexual. Hablar. Pero a pesar de que en Colombia desde 1993 es obligatorio que en los colegios haya educación sexual, pues ha fallado. Porque a pesar de los miles de planes de gobierno y programas de nacionales y cartillas para implementar la educación sexual, únicamente el 17% de los colegios ha logrado implementar un proyecto de educación sexual. Nosotros nacemos como seres sexuados, pero no sabemos cómo serlo, eso lo aprendemos. Y hemos relegado la educación sexual a películas, a memes, al reggaetón, a una charla incómoda con el abuelo, o con la tía, o con el primo, o con la mamá, o a experiencias propias que pueden salirnos muy caras. Como el colegio no me permitió hablar de esto, decidí invitar a mis estudiantes en Barú a un espacio extracurricular en una casa comunitaria para hablar primero sobre menstruación. Primero éramos 7, después 10, después 15 y ellas me dijeron, Señor, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Y me exigieron seguir encontrándonos para seguir hablando. En estos espacios nos sentábamos en círculo en el piso y nos mirábamos a los ojos para hablar sobre nuestro cuerpo, para hablar sobre placer, sobre amor, sobre nuestros miedos, sobre nuestras confusiones, para desmitificar, por ejemplo, las 7 telitas de la virginidad o que, en efecto, la puntica nomás sí puede preñar. Hablábamos de interrupción voluntaria del embarazo y hablábamos juntas para descubrir el poder de decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida. Ellas se autonombraron las baruleras poderosas
y decidieron que ese poder que tenían ellas, que solo se los daba la educación y que no se los quitaba a nadie, tenían que replicarlo a más poderosas en otras comunidades. Así que se volvieron lideresas y siguieron haciendo estos encuentros en otros lugares. Eso se convirtió en un movimiento imparable, que cada vez está llegando a más partes y siguiendo hablando sobre estos temas. ¿Qué pasaría si habláramos más? Incluso en pandemia, ellas se dieron cuenta que la verdadera pandemia eran los embarazos no deseados y que no se estaban cumpliendo los derechos sexuales y reproductivos de su comunidad. Así que ellas mismas gestionaron y movilizaron brigadas para dar anticonceptivos y varias opciones de anticonceptivos a las mujeres de su comunidad. Hablar cambió la vida de estas jóvenes, la de su familia y la de su comunidad para siempre. En el 2018 hubo 18 embarazos en bachillerato de Barú y en el 2019 fueron 4. ¿Qué tal si hablamos? ¿Qué tal si hablamos con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestras abuelas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos? ¿Qué tal si hablamos de eso que no hablamos? ¿Qué no hablamos y por qué no hablamos? No hay que ser profesor para ser educador en educación sexual. Hablemos.